Universidad, Sergio Arboleda presenta. Reunión de Timochenko y Gavino en La Habana. Bienvenidos. Un tema absolutamente medular que produce reacciones desde todas las orillas de la vida colombiana. Dos protagonistas de la actividad parlamentaria, senadores de primera línea, a quienes me da mucho gusto saludar en el día de hoy. Doctor Luis Fernando Velasco, senador caucano del Partido Liberal, bienvenido. Mil gracias, Juan, por la invitación y por estar también acompañado con el doctor Alfredo Rangel, mi colega. Usted lo ha presentado, senador Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, senador de Bogotá. De Bogotá, pero con origen boyacense. Con origen boyacense. Sí, sí, sí. Bienvenido, senador Muchas Rangel. gracias, Juan, y también muy complacido de estar acá con el senador Velasco. Bueno, entramos Saludos. en materia de una vez. Reacciones encontradas, como sucede con estos procesos, y con una cita con tanta significación entre Timochenko y Gavino, senador Velasco. El mundo y el país entienden que tenemos que ir a la salida negociada de los conflictos y particularmente del colombiano. Yo siento que a pesar de las críticas, a pesar de el ambiente no muy positivo de las últimas semanas, el proceso de paz con las FARC viene avanzando y el ELN no puede quedarse atrás. No hay nada más anacrónico hoy que tratar de defender una idea, un interés con un fusil. Porque no solo son ideas, también son intereses y de todo tipo. Y entonces a mí sí me parece que fue prudente que el comandante del ELN pudiera sentarse con el comandante de las FARC para que el comandante de las FARC le contara en qué van en este proceso de negociación. Yo, claro, hablo con el deseo, porque yo sí quiero que esa negociación llegue a buen puerto y los colombianos tengamos el fin de este conflicto de más de 50 años a través de una salida negociada. Senador Rangel. Pues a mí la verdad me asaltan muchas dudas, muchas preguntas mejor. Estos señores al parecer llegaron a La Habana sin que previamente se les haya suspendido las órdenes de captura, que es un mecanismo pues usual para estos menesteres. ¿De dónde salieron Timochenko y Gavino? ¿Y a dónde retornaron? Se dice, por ejemplo, y la inteligencia militar lo ha reiterado en muchas ocasiones, que Timochenko está en las FARC, que Gavino también, pero hay muchos rumores de que Timochenko están en Venezuela, en Venezuela. Y también hay muchos rumores de que están alguno de ellos, tal vez Gavino, en Ecuador. Entonces surge la pregunta, ¿hay un acuerdo entre el gobierno de Santos y los gobiernos de Venezuela o Ecuador para mantener allá protegidos, resguardados a los jefes de estos grupos terroristas que siguen haciendo daño, atacando a la fuerza pública, amenazando a la población, vinculados al narcotráfico como los que más? Es decir, que esas preguntas no se han resuelto. Y me surge otra inquietud. Al parecer, esta visita de Timochenko y Gavino ocurrió días después, muy poquitos días después, de la masacre del Cauca, de los soldados del Cauca. Al día siguiente, el presidente advirtió que iba a haber plazos, que los diálogos no seguirían siendo igual, que iba a haber bombardeos a los campamentos de las FARC y plazos perentorios a los diálogos de paz. Nada de eso sucedió y estamos en una negociación como si nada hubiera pasado, como si estos 11 soldados no hubieran sido asesinados en el Cauca. Se ha desvalorizado obviamente la palabra presidencial y al parecer Timochenko advirtió y exigió que no hubiera plazos ni hubiera bombardeos para continuar los diálogos. Yo he leído informes de prensa, claro, no tan comunes como los de hace unos años donde la guerra estaba en su furor, que hablan de enfrentamientos entre las FARC y el ejército. Incluso en varios de estos enfrentamientos el ejército reivindica bajas que le ha propiciado a la FARC. Es que al ejército no se le ha dado ninguna orden distinta que seguir combatiendo y seguir manteniendo su presencia. Había una orden de no bombardeo que fue levantada, entonces yo estuve de acuerdo. Y estuve de acuerdo en que se levantara esa orden de no bombardeo.
¿Cuál es el tema? Es evidente que en una guerra de 50 años, hasta que no avancemos tanto, no maduremos tanto el proceso, Juan, que podamos, entre otras cosas, una propuesta que de alguna manera ha surgido de Centro Democrático, generar unas zonas de concentración, va a ser muy difícil que no ocurran algunas escaramuzas, algunos enfrentamientos, algunos roces. Pero bueno, es que se tomó la decisión de negociar en medio del conflicto y estos son los efectos de tomar esa decisión. Pero, insisto, yo creo que hay que mantenerse en el proceso de negociación y obviamente con tiempos darle una respuesta al país, porque el país está buscando eso, que se acabe esto, que se acabe esta guerra. Senador Rangel. Sí, el 64% de los colombianos, según las últimas encuestas que apoyan, digamos, los diálogos de paz, exigen simultáneamente que haya condiciones para continuar esos diálogos después de la masacre del Cauca. Una de esas condiciones es precisamente que haya plazos, que esto no sea una negociación absolutamente ilimitada en el tiempo, después de que el presidente Santos prometió que esto era cuestión de unos pocos meses. Ya van más de 2 años y medio, ya vamos para 3 años, y esto no tiene cara de terminar. Así que esos plazos que fueron advertidos por el presidente Santos, yo insisto, finalmente no se impusieron, el gobierno se olvidó del tema, los medios de comunicación también, y se está negociando como si no hubiera pasado absolutamente nada. Yo insisto en que seguramente esta visita de Timochenko y de Gavino tuvo que ver con esa masacre, porque estuvo muy cercana, al parecer, a esos sucesos, y seguramente de ahí salió la determinación del gobierno de no imponer plazos y no volver a bombardear los campamentos, porque, dicho sea de paso también, no ha habido ni un solo bombardeo a un campamento de las FARC. Una de dos, o la inteligencia militar no sabe dónde están los campamentos, que no creo, o es el presidente Santos el que autoriza esos bombardeos y sencillamente no volvió a autorizar ni un solo bombardeo. ¿Cuál es el problema? Que las FARC siguen rearmándose, siguen vinculadas al narcotráfico, el narcotráfico está creciendo, cada vez amenazan más a la población civil, cada vez recuperan más espacio en el territorio nacional, llegan a más municipios donde habían sido expulsados en años recientes, y eso genera una situación de inseguridad enorme para el país. Es fácil conducir esta entrevista porque las réplicas están a flor de piel. Siga usted, senador Velasco. Réplica, no. Es muy complejo hacer un debate sobre especulaciones. O sea, especulamos que es que de pronto es que no lo dejan bombardear, es que especulamos es que de pronto se le ha dado una orden de que no ataquen. Pero lo que yo he visto es que sí se ha dado una orden pública, no solo de bombardear, sino de defender al país. Es que el ejército no ha perdido su función constitucional. Y segundo, un plazo no se pone ante los medios de comunicación, ante titulares de televisión, titulares de prensa. ¿Quién me dice a mí que en la mesa de negociación de La Habana no se esté planteando ese tema? Lo que pasa es que es posible que el presidente la haya planteado, pero que no la haya hecho pública. Es que mire, son estilos respetables. Nosotros teníamos un estilo de un líder muy fuerte, muy popular, que gobernaba por titulares de prensa y luego hacía política por Twitter. El presidente de pronto no es así. Y en una negociación hay que recordar que es una negociación entre dos. Este no es un sometimiento a la justicia de las FARC, no, es una negociación entre una guerrilla y un gobierno. Claro, yo estoy del lado del gobierno y la mayoría de los colombianos, todos estamos del lado del gobierno y le reconocemos legitimidad, que no se le reconocemos a la guerrilla, pero de todas maneras, políticamente hay una negociación y esa negociación entrega algún grado de legitimidad y por eso tiene que negociarse entre dos. Y si vamos a poner un plazo, hay que sentarse en la mesa y plantear claramente el plazo. ¿Y quién me dice a mí que eso no está ocurriendo en este momento en La Habana? Senador Rangel. Pues el gobierno hace muy mal en anunciar públicamente y reiterar que va a poner plazos y al día siguiente callarse y olvidarse del asunto. Pues lo hace muy mal porque asumimos, obviamente, que si anunció públicamente los plazos y no los ha anunciado públicamente esos plazos, pues eso cayó sencillamente en el vacío. Es el problema precisamente de negociar en medio del terrorismo y en medio de la violencia. Históricamente se ha demostrado en Colombia que cuando se negocia en medio de las bombas y del terror y del crimen, esos diálogos fracasan. Pasó en Caracas, en Tlaxcala, en el Caguán,
En cambio, cuando ha habido negociación con una concentración previa del grupo guerrillero en un lugar determinado de la geografía nacional, cesa la violencia por parte de ese grupo, es una manifestación de la voluntad de abandonar la lucha armada. Esa medida es absolutamente irreversible y se llega a un acuerdo de paz. El gobierno no ha aprendido las enseñanzas de la historia y como gran cosa anuncia que seguimos negociando en medio de la barbarie, de la violencia y el terrorismo, entre otras cosas, avalando la violencia y el terror como una forma de lograr resultados políticos en la mesa de conversación. Yo iba a decir que íbamos a estos mensajes, pero el senador Velasco está levantando la mano. No, precisamente Su réplica, por senador. aprender y muy rápidamente, por conocer la historia, es que no queremos repetir el Caguán. Es que no queremos repetir zonas de distensión. Es que en medio, del terrorismo. En medio de la guerra, no hubo mire, cese de esta negociación, hostilidades Alfredo, mire, por esta parte de la negociación guerrilla. en medio del conflicto le ha permitido al ejército colombiano y al Estado colombiano dar golpes tan contundentes como la dada de baja de Cano, como la dada de baja de Jojoy y como la dada de baja del Burro, de Zeppelin, de Caliche. Yo le puedo nombrar aquí 40 comandantes guerrilleros. Hoy fue antes de los diálogos de paz. Ya estaban en los procesos de acercamiento, y lo de Cano ya estaba en los procesos, eso lo sabe usted y lo sabemos nosotros. Más es el beneficio y entonces, de la guerrilla. no, y le sigo dando... Está creciendo, se No, está rearmando, mire, está utilizando los diálogos como siempre. Mire, doctor Alfredo, Hombre, eso es- le voy a decir la comandancia de la zona más fuerte que tenía la FARC, Caliche, Zeppelin, el Burrito, el Paisa en el Cauca. A los 4 los dieron de baja estando la negociación. De manera que ahí hay una estrategia interesante. Yo creo y quisiera que el proceso de paz madure tanto que lleguemos a la propuesta del doctor Rangel, pero entiendo al gobierno y entiendo que en este momento negociar un cese el fuego puede ser volver al Caguán, que nadie quiere volver al Caguán. Y su réplica para cerrar este bloque, senador. Las FARC en estos diálogos de paz ha regresado a 102 municipios de donde habían sido expulsados por la política de seguridad democrática. Está ampliándose, la extorsión creció en 262% según las cifras oficiales entre el 2010 y el 2014. Los atentados al oleoducto crecieron 355%. Los ataques según a pueblo. El Ministerio de la Defensa. Los secuestros. No, Ha bajado. bueno, pero... Ha bajado, pero claro, sí, hay unas manifestaciones que crecen por motivos los obvios. hostigamientos también han crecido, los retenes irregulares de la guerrilla al 64% según cifras oficiales. ¿Todo eso a qué nos lleva a concluir? Pues que la guerrilla está creciendo, que está aprovechando esta situación de incertidumbre, de desaliento de las fuerzas militares, que es un hecho que existe, con esos dobles mensajes pues, del gobierno nacional negociando en La Habana y aquí soportando la violencia del país. Eso desestimula, y la igualación en la mesa de conversaciones del ejército y de la guerrilla, todo eso desmoraliza a las fuerzas militares, que esa situación es aprovechada por la guerrilla para ejercer más control del territorio, tienen más libertad de acción, más margen de maniobra, y todo eso en detrimento de la seguridad nacional. Ya regresamos.
candente la polémica por la decisión de suspender las fumigaciones con glifosato. Desde el gobierno se han escuchado muchas voces. Intervino, porque además fue quien abrió esta ronda de discusiones, el ministro de Salud. Opinó en un momento la canciller. El ministro de Defensa, en contravía de lo que dijo el ministro de Salud, el ministro de Justicia, el ministro del Interior. Quien no ha dicho ni una sola palabra, no ha abierto su boca, es el ministro de Medio Ambiente. Todos los sectores políticos se han pronunciado. La coalición de la Unidad Nacional, la oposición, desde la izquierda, desde el centro, desde la derecha, desde todas las orillas, se han escuchado voces en relación con este tema y hoy el Procurador General de la Nación hizo un pronunciamiento severo que recibió rápida respuesta del Gobierno Nacional. Senador Rangel. Pues mire, la verdad es que el gobierno del presidente Santos ya ha venido disminuyendo las fumigaciones de una manera acelerada en los últimos años. Según los datos oficiales, en el último trienio, digamos, de 2010 al 2013, con relación al trienio anterior, disminuyeron en un 40%, 38% para ser exacto, las fumigaciones. Ahora, el Departamento de Estado de los Estados Unidos señala que entre el 2013 y el 2014, los cultivos de coca crecieron en un 39%, vaya coincidencia. En una proporción similar a como disminuyen las fumigaciones de coca, se incrementa el área cultivada de coca en el país. El glifosato ha sido un instrumento efectivo, costoso, pero efectivo para disminuir el hectareaje de los cultivos de coca en el país. Colombia llegó a tener 260 y pico de mil hectáreas, llegamos a tener 80.000 hectáreas. Y yo creo que eso en buena medida se debe a la aspersión aérea, que es la forma más eficiente de neutralizar el crecimiento, la expansión de los cultivos de coca. Senador, Colombia, dice usted, alcanzó a tener 260.000 hectáreas de cultivos ilícitos y luego logró bajar a 80.000. ¿Y en cuánto estamos ahora? Hoy estamos, según el Departamento de Estado, el último informe, crecimos de 80.000 a 112.000 hectáreas, un crecimiento del 38% entre el 2013 y el 2014, cuando se redujo la fumigación. Si el gobierno plantea ahora eliminar de manera definitiva las fumigaciones con glifosato, lo que debemos esperar es un crecimiento inusitado de esas hectáreas sembradas con coca, que significa más cocaína, más recursos para el narcotráfico, más recursos para la guerrilla de las FARC, que es el principal cartel de la cocaína nacional e internacional, y todo esto con unas consecuencias nefastas para la seguridad nacional. Creo, y ahorita hablamos de eso, que los argumentos del gobierno en términos de salud pública son absolutamente deleznables y que lo que está detrás es el cumplimiento de los compromisos del gobierno en La Habana con las FARC, que ya en el acuerdo sobre el narcotráfico exigía la suspensión de las fumigaciones con glifosato. Retomo ahí la pregunta en lo que dice el senador Rangel. ¿Usted cree que la decisión es el producto de lo que convinieron gobierno y FARC en La Habana para no fumigar más? No creo, y el glifosato es tan malo que el acercamiento que estábamos teniendo ya lo rompió. Y lo rompió totalmente. ¿Y por qué? Fumigó el entendimiento. Fumigó el entendimiento. Mire. Pero nos da claridad sobre las posiciones, entonces tienes un lado bueno. Mire, Juan, hay un estudio, no lo pagó las FARC, no lo pagó Timochenko, no lo pagó el gobierno colombiano, es un estudio del IRCA, que es tal vez la organización más seria en estudios sobre el cáncer en el mundo y que además es nada más ni nada menos que el asesor de la Organización Mundial de la Salud. Se basa, entre otras cosas, en un estudio que ha sido publicado con evidencia científica. No recuerdo el nombre de la revista, el magazine, pero es la más importante en oncología del mundo. Lancet Oncology. Exacto. La revista es tal vez francesa, en donde señala lo siguiente. Se hace un estudio sobre el uso de la aspersión del glifosato y termina señalando que en animales se evidencia que sí es cancerígeno. O sea, no es que van a ver si de pronto, no, sí es cancerígeno. Y en seres humanos cambian su nivel a probablemente cancerígeno. Y yo sí quiero recordar que lo están asperjando en zona donde viven seres humanos, colombianos.
lo están arvejando en zonas, bueno, la gente pobre es pobre, pero también son seres humanos. Y yo sí creo que el gobierno no puede seguir asperjando veneno sobre las fuentes de agua y sobre la piel y sobre las casas de campesinos colombianos. Cumplió su obligación. Y no, déjeme dar otro estudio, porque no solo es ese estudio. Hay un estudio de la Universidad de los Andes. No recuerdo los dos directores del estudio, un científico, él y una niña, que hacen ese trabajo y que señalan concluyentemente, no es cualquier entidad ni universidad de garaje, es la Universidad de los Andes, que se ha demostrado en una zona específica del país, en la frontera entre Colombia y el Ecuador, en la zona pacífica de esa frontera, que en comunidades afrodescendientes el uso continuo del glifosato disparó el aborto en las mujeres y creció las enfermedades dermatológicas, o sea, las enfermedades en la piel. Hombre, si nos dan ese informe, lo que tiene que hacer el gobierno es frenar la fumigación. Ahora, ¿tenemos que combatir los cultivos ilícitos? Sí, pero combatámoslos de otra manera. Yo ayer estuve en un programa de radio y Antonio Navarro recordó una experiencia como gobernador de un proyecto específico, en donde obviamente el Estado entró con la fuerza militar, empujó a los ilegales, pero llegó inmediatamente unos programas de sustitución de cultivos. Y en un solo año, en el municipio, no recuerdo el municipio que él planteó, bajó la incidencia de cultivos ilícitos de 1.300 hectáreas a solo 300 hectáreas. Senador Bueno, Rangel, pero el tema, les pido ¿me que permite la vamos réplica? redondeando, que nos hacen los productores señas, entonces que cada uno vaya redondeando su conclusión. La revista que cita el honorable senador Velasco y que señala que el glifosato es cancerígeno, lo ubica en el mismo nivel de riesgo de producir cáncer que el consumo de café, que el uso de celulares, que el uso de champú y que las comidas fritas. Igualmente son tan cancerígenos como el glifosato. Si el gobierno fuera consistente, pues que prohíba también el uso de celulares y las comidas fritas, etcétera. Hay muchos estudios también, senador Velasco, de entidades de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, que señalan que no hay riesgo con el uso del glifosato. Incluso el Ministerio de Salud, estudiando 80 quejas sobre el uso del glifosato, concluyó que no había ningún riesgo de que eso produjera cáncer, que no había ninguna relación causa-efecto entre el glifosato y las quejas de quienes la estaban presentando. Así que en 160 países del mundo se utiliza el glifosato. En Colombia el 90% del glifosato que se utiliza es para los cultivos lícitos. Se va a prohibir para los cultivos ilícitos. Si el gobierno fuera consistente de igual manera, pues prohíba el glifosato en todos sus asuntos y en todos los usos, no solamente para los cultivos ilícitos. Así que esta es una excusa más bien traída de los cabellos con ese argumento de una revista, que si usted cita una revista, yo cito 3, en la cual se demuestra que el glifosato no produce cáncer, como lo está señalando el otro estudio. Así que esta es una mala excusa, ¿verdad? Verdaderamente un mal argumento para esconder la realidad. Y es que aquí se están cumpliendo los designios, las exigencias de las FARC. En La Habana, las FARC están disparadas, sembrando coca en todos sus sitios que tiene presencia y control de territorio, y esperan que parte de las ganancias de este negocio, de los diálogos de paz, sea el incremento de sus recursos del narcotráfico para hacerle daño a los colombianos. Su conclusión, senador Velasco. Juan, el estudio es una conclusión de la Organización Mundial de la Salud, que es una institución de Naciones Unidas, no es cualquier cosa. Segundo, los cultivos ilícitos, en mi concepto, se combaten es erradicando las causas de los cultivos ilícitos. Los campesinos se han visto abocados a meterse en cultivos ilícitos porque no tienen otra opción, porque en sus zonas no tienen ninguna otra opción. Cuando usted le da opción, cuando usted logra meter la fuerza del Estado, sacar a la gente que vive de los cultivos ilícitos, los que realmente se lucran, que son las BACRIM, la guerrilla, los paramilitares, etcétera, cuando usted lo logra sacar y le dan a los campesinos una opción, ellos mismos sustituyen sus cultivos. Yo sí prefiero que en Colombia no sigamos envenenando el agua, no sigamos envenenando a nuestros campesinos y le demos ese tipo de opción. Ahora, estamos llegando a un elemento casi esquizofrénico, que si la FARC dice que a las 3 de la tarde es de día, tenemos que decir que no es de día. Mire, antes que la FARC dijese
que no querían los cultivos ilícitos, muchos colombianos, perdón, que no querían las aspersiones con glifosato, muchos colombianos lo veníamos diciendo. Yo he hecho varios debates en el Congreso en contra de esas aspersiones. ¿Por qué? Porque en mi tierra he visto, yo mismo he visto cómo pasa el glifosato, puede acabar algún cultivo de coca, pero también acaba todos los cultivos de pancoger de otros campesinos que no tienen nada que ver con los cultivos ilícitos. Deplorablemente se nos acaba el tiempo. Yo quiero agradecerles desde orillas muy distintas las opiniones que hoy nos han dado los senadores Velasco y Rangel sobre los temas palpitantes de la vida nacional. Muchas gracias, senador Velasco. Mil gracias, Juan. Muchas gracias, senador Rangel. Gracias, Juan. Un saludo a los televidentes. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de hoy. La Universidad Sergio Arboleda presentó